Nuevamente para traerles el mensaje del Señor, el Evangelio de Jesucristo. En esta mañana quiero decirles que tengo unos problemas técnicos, por eso algunos días no he podido salir al aire, pero aquí estamos, dispuestos a proclamar la palabra del Señor, el bendito Evangelio de Jesucristo. Y en esta mañana quiero hacer una pregunta, y especialmente dirigida a la iglesia, porque estos tiempos son para la iglesia. Creo que esta pandemia, estas enfermedades que se han dispersado a través de todo el mundo, creo que tienen que ver con un propósito de parte de Dios de tocar a la iglesia, para que la iglesia medite si está caminando realmente como Dios quiere que camine, porque la palabra de Dios dice que el juicio de Dios comenzaría por la iglesia. Y yo creo que esto es para que meditemos, nos pongamos en frecuencia con nuestro Dios y que podamos reconstruir lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Él dijo que iba a formar un pueblo hasta partir de su sacrificio en la cruz. Y ese pueblo es la iglesia de Jesucristo. Quiero decirles, a modo de pregunta, quiero que leamos antes una parte, todos conocemos el diálogo que Jesús tuvo en su momento con la mujer samaritana, ¿sí? Todos lo recuerdan seguramente. Pero yo quiero hacer hincapié en una pregunta que la mujer le hace a Jesús en su momento, y dice en el versículo 4, el capítulo 4, verso 19, le dijo, después que Jesús le dijo la verdad de cuál era su verdadero estado de vida, y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y en el verso 20 les dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora yo quiero ir al Evangelio de Mateo, capítulo 6, si mal no recuerdo, pero lo quiero leer, porque la verdad que últimamente se predica y se enseña cualquier cosa, y me parece que no es como debe ser. Acá dice en el capítulo 6, verso 5, Jesús enseñando sobre la oración. Dice, vamos a leer en el verso 6, capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, y después sigue dando más instrucciones sobre la oración. Pero ¿a qué viene esto? Yo lo he titulado de alguna manera este mensaje haciendo la misma pregunta que hizo esta mujer samaritana. Y ahora voy a ver por qué leí lo del pasaje de la oración. La mujer preguntaba, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En Samaria, aquí o en Jerusalén? Y la pregunta mía es, como título, ¿dónde adoramos? ¿Y saben por qué hago esta pregunta? Porque escucho por todos lados, pastores, profetas y los títulos que se quieran poner. Falsos apóstoles, porque no hay apóstoles, la mayoría de los que se dicen profetas son falsos profetas. Y los que enseñan son falsos maestros porque no enseñan lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, sino que predican o enseñan
de su propia mente, cosas que ellos entienden que deben ser así y las enseñan como verdad. Pero no es verdad. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Pregunto, ¿dónde adoramos? Escucho por todos lados pastores que predican y algunos que tienen realmente congregaciones muy grandes. No, porque no viene, la iglesia no viene, hay gente que no viene a la iglesia, si has dejado de congregarte. Como si dejar de congregarse o dejar de ir a lo que ellos llaman la iglesia. En primer lugar, yo quiero decirte y aclararte algo, por si no te lo enseñaron. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Místico significa que no es real, no es visible, es imaginario, pero se recibe y se acepta por la fe. La Biblia nos enseña que nosotros somos iglesia desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. No por ir a un lugar, a un edificio. Iglesia no es un edificio. Esa fue una mala enseñanza del catolicismo romano, que tomando como modelo el templo de los judíos, empezaron a construir templos diciendo, ven a encontrarte con tu Dios. No. Y la iglesia evangélica por siglos, aún los protestantes, han usado ese término, vení a encontrarte con tu Dios. ¿Dónde? En ese edificio. No, esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los que creímos en Jesucristo, los que le recibimos como Señor y Salvador, por la misma fe. No es un edificio, no es una organización, no es una institución la iglesia. Que la iglesia se haya desinstitucionalizado no quiere decir que sea correcto. A ver, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque cada uno tiene su propia visión. Cuidado, Dios lo permite en su infinita amor y misericordia, porque la base de todo esto es la fe en Jesucristo y su obra redentora. Punto. Ahora, yo quiero decirte, iglesia, viene del griego eclesia, personas llamadas a salir. ¿De dónde? Del mundo. Personas llamadas a salir del mundo. No dice personas llamadas a meterse en un edificio, a congregarse en un edificio. No. Dice que la iglesia o eclesia en griego habla de personas llamadas a salir del mundo secular, del mundo de pecado. No es como te lo han enseñado durante muchos años. Yo me tomé el trabajo durante muchos años de investigar, de estudiar todo esto, que muchos falsos maestros, muchos falsos doctores, reverendos, apóstoles, profetas, maestros, enseñan erróneamente. Y nosotros, porque en un tiempo yo también lo he aceptado, erróneamente, pero ¿sabes qué? No me quedé con lo que decía una persona, un hombre, un ser humano. No, voy a las escrituras para ver de dónde sale ese tema. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos iglesia cuando estamos reunidos. Dijo el Señor Jesús, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, no necesitamos ir a un edificio, sino necesitamos reunirnos, congregarnos, quiere decir estar reunidos, 2 o más personas. No necesariamente tenemos que ir a un edificio. No necesariamente tenemos que ir o hacer o levantar una supuesta iglesia. La iglesia la edificó Cristo. El ser humano no puede edificar iglesias. A ver si entendemos esto de una vez y para siempre. El Señor está a las puertas para el arrebatamiento y el 90% de los que se dicen cristianos evangélicos todavía no saben lo que realmente es iglesia.
Iglesia no es un edificio, hermano querido. Iglesia no es una organización, no es una denominación, no es una institución. La iglesia es el cuerpo, las personas que Cristo llamó por medio de su cruz, por medio de su sacrificio, nos llamó a reunirnos, a salir del mundo. El apóstol Pablo lo aclara perfectamente en la epístola a los Romanos. No es que tenemos que construir una iglesia o un templo, menos un templo. ¿Por qué te crees que el Señor destruyó los templos una y otra vez en Israel? Permitió que se destruyeran. ¿Por qué? Porque era simplemente una suma de liturgias, pero no había adoración de corazón. No había ni hay. Vamos a ver qué dice, Segunda de Crónicas, capítulo 6. Vamos a ver, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, donde está Salomón edificando el templo. Recuerden que David no podía, porque decía, el Señor le dijo, tus manos están manchadas de sangre. Pero mire acá en segundo de Crónicas, capítulo 6, verso 2. Le dice Salomón a Dios, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Ahora, si no recuerdan lo que Dios le dijo a David, fíjense que habiéndoselo dicho a David, por misericordia Dios lo acepta de Salomón, pero él dijo algo muy clave. ¿Habrá algo o una casa que retenga mi presencia en la tierra? Porque mi trono está en el cielo y la tierra es estrado de mis pies. No hay lugar que pueda contener a Dios. No hay lugar. Mire lo que dice allí en Hechos capítulo 7. Originalmente Dios se manifestó a través del tabernáculo en la época de Moisés, donde era una tienda con distintos objetos que estaba construida. Dios le dio ese modelo a Moisés en el monte Horeb y Moisés lo hizo tal cual, pero cada parte, cada pieza de ese tabernáculo apuntaba a Jesucristo, a la obra redentora de Jesús. No voy a detallar ahora parte por parte porque me llevaría toda la mañana, pero cada parte, los pelos de cabra, los pieles de tejones, las estacas de madera, el oro del templo, las telas blancas, las telas de azul y de púrpura, todo tenía un símbolo que apuntaba a la redención por medio de Cristo. No fue algo así nomás, a la Bartola, como muchos pueden suponer. No, cada cosa tenía un propósito y un símbolo que apuntaba hacia el sacrificio de Cristo, y Moisés lo entendía así. Por eso la Biblia nos dice que él se sostuvo como viendo al invisible, ¿Cuál era el invisible? Lo que iba a venir, el sacrificio de Cristo. Escuche bien, los profetas de antaño, Moisés, los reyes como David, como Salomón, ellos apuntaron a la obra de Cristo que iba a venir en el futuro. Nosotros la creemos por lo que ya pasó. Ya está, la hora ya está. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, más de 2000 años después que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, resucitara y se sentara a la derecha del Padre, todavía su iglesia, la que él fundó a precio de sangre, de su propia sangre, no entienda que para adorar a Dios hay que adorarlo como le dijo acá
Jesús a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo? En el verso 23 del capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que busca. Buscaba antes y sigue buscando ahora. Verdaderos adoradores. No, hoy los pastores, los predicadores te dicen, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no venís a la iglesia? Y te acusan y te ponen culpa. Que justamente ahora, por la pandemia, dejaste de congregarte. No, mi amado, no es así. La iglesia no es un edificio. Nosotros no nos encontramos con Dios en ese edificio. En la antigüedad, Dios se manifestó en el tabernáculo de reunión, luego a través del arca del pacto, a través del oficio sacerdotal, pero ya una vez que Cristo dio su vida en la cruz y resucitó, acuérdate cuando Cristo expiró en la cruz, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Primero, y fue lo que yo entendí desde el principio, que esto viene de Dios, viene de arriba hacia abajo. Se abrió porque su cuerpo fue abierto con la lanza del romano. Y con eso quitó todo lo que impedía. Ya no existe más lugar santo, no existe más lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo está acá, en el corazón de la gente, en el corazón de aquellos que creyeron en Jesucristo. ¿A dónde te vas a encontrar? No lo busques en un lugar, en un edificio, pero te mienten y te dicen, ven al encuentro con tu Dios acá, pero no es en un edificio donde lo vas a encontrar. Y mucha gente he visto en YouTube, en Facebook y en otros lugares, otros medios. Voy a la iglesia porque quiero encontrarme. No necesitas ir a un lugar llamado iglesia, mal llamado iglesia o templo, para encontrarte con Dios. Nosotros, si aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Dónde lo hacemos? No dejes que te engañen, que te condenen, que te pongan carga. Porque lo que quieren es sacarte dinero. Vení a dar tus diezmos. Este tiempo no, el diezmo no es para este tiempo. El diezmo era para Israel, no para la iglesia. En ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de diezmo. Sin embargo, sí, todos son muy obedientes. Y ¿sabes qué? Conozco miles, cientos de personas que dan su diezmo, pero no tienen intimidad con Dios. Creen que con su diezmo, lo mismo que los fariseos de antes, que con su diezmo, con su ofrenda, se ganaban el favor de Dios. No. El favor de Dios se logra mediante la comunión con nuestro Padre, por medio de la fe en Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Hechos capítulo 7. Vamos a ver qué dice. Hechos capítulo 7. Está ahí nomás, después del Evangelio de Juan. Y vamos a ver qué dice el verso 49 y 50. Mira lo que dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Qué casa? Dios no habita en casa hecha de mano de hombre. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No le podemos dar reposo a Dios. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahí lo tenés en claro. ¿Qué casa me edificaréis? Pero hoy los pastores le sacan dinero a las ovejas con el pretexto de edificar iglesia. La iglesia no se edifica con ladrillos, se edifica con almas
convertidas, arrepentidas, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y sabes dónde se reúnen? No le hagas caso a aquellos que te acusan y te dicen, está el Señor por venir y no te congregás. No les hagas caso. Si ya tenés un lugar donde puedan congregarse, bueno, ya está. Pero quiero que te queden claro, el congregarse en un edificio no te salva ni te hace mejor cristiano. Lo único que nos salva es la obra redentora de Jesucristo. Y lo único que Dios nos acepta es que nosotros tengamos, como leímos en Mateo capítulo 6:6. Cuando ores, porque la adoración incluye la oración y la alabanza. Nuestra comunión con Dios no es de cántico. Hoy se ha transformado la iglesia en un lugar donde van cantantes y hacen todos shows, como los mundanos. No. Vuelvo a repetir, la iglesia son personas que salieron o que se han apartado del mundo secular, del mundo diabólico, que nos gobierna, que nos rodea, para estar en la gloria. La presencia de Dios se hace manifiesta donde están 2 o 3. ¿Y dónde se reúnen si no pueden ir? No te hagas problemas si no tenés un edificio donde se congreguen. Pero hay 2 cosas que tenés que tener en cuenta. Primero, la iglesia no es el edificio. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, vuelvo a repetir. Y el lugar donde adoramos a Dios no tiene que ser en la mal llamada iglesia o templo, mal llamado templo. La iglesia se reunía en las casas primitivamente. ¿Querés ver cómo te lo demuestro? Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 2 del libro de los Hechos. Mirá, yo no me baso en argumentos humanos. Me baso en lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, dice, porque era una costumbre judía. Ojo, hay otra cuestión. Era una costumbre judía reunirse en el templo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, o sea, no somos judíos. Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué dice en 5:42, nuevamente el libro de los Hechos. Mira lo que dice. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acuérdate que los primitivos cristianos que iban al templo los encarcelaban, los castigaban. Entonces empezaban a no ir al templo. Pero los judíos tenían la costumbre de ir al templo. Pero esto es para los primitivos, los primeros judíos que se convirtieron al evangelio. Ahora, cuando viene el evangelio a los gentiles, los que no son judíos, que en su mayoría predicó el apóstol Pablo, vamos a ver qué dice en Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, dice, y especialmente los de la casa de César. ¿Dónde estaban? En la casa de César, era un cristiano, en Filipos. Vamos a ver, en Romanos 16:5. Mirá lo que dice Pablo, saludando a todos los hermanos. Dice en el 5, saludad también a la iglesia de su casa. ¿A quién le habla? En el 3 dice, vamos a leer del 3 en adelante, 16:3 de Romanos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales
No solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Quiere decir que Priscila y Aquila se reunían adorando a Dios y predicando el Evangelio en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, ¿dónde estaban? En las casas. Vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 4, verso 5. Y no me quiero extender demasiado, pero mire, Colosenses 4, 15. Me pasé. Acá. Colosenses 4:5 dice, en el 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. La iglesia que está en su casa. ¿Qué parte no entendés, hermana, hermano? Pastor, maestro. La iglesia no es un edificio, no es una organización, no es una institución. Son los llamados a salir del mundo. Se reunían en las casas. ¿No te podés reunir en el templo? No está mal que te reúnas si querés seguir la tradición. Eso es una tradición humana que se extendió a partir de la formación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los protestantes, luteranos, metodistas y otros siguieron la misma costumbre, pero no dejaron de ir al templo. Templo o iglesia. No, la iglesia no es un edificio, como dice ahí en Romanos capítulo 7. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Ninguna. No hay quien pueda contener al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del universo. Sin embargo, Él puede permanecer en este templo, nosotros. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese Dios se hizo carne, y como dice el apóstol Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Querido hermano, hermana, Jesucristo está a las puertas. Todos los acontecimientos están pasando, terremotos, maremotos, volcanes, inundaciones, fuego, incendios, meteoritos, lo que te ocurra, enfermedades, pandemia. ¿Cómo estás velando? Estás poniéndote, hoy no puedo ir a la iglesia porque en la iglesia hay que pedir un turno. No, querido, ¿qué turno? ¿Qué turno? Arrodillate en tu casa, unite con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con los que tengas a mano, con los vecinos creyentes que tengas. Vengan a mi casa, únanse. Si los mundanos pueden reunirse para hacer fiestas y bailes, ¿por qué nosotros no podemos reunirnos en nuestras casas para adorar a nuestro Dios, al Dios de la gloria, al Cristo que vive por los siglos? ¿Te das cuenta? Abrí los ojos. Deja de creerle a los hombres lo que dicen las personas y por una vez en la vida, antes que Cristo venga a buscarnos, abrí la palabra y desanate. Porque no hay dos verdades. Hay una sola. El Evangelio se predica, se predicaba, se predica y se va a predicar en las casas. Y mucho a lo largo y a lo ancho de todo el mundo hay millares, millones de hogares abiertos a la predicación del Evangelio. ¿Dónde te vas a congregar? ¿Dónde vas a adorar? No podés ir a la... No, porque tengo miedo de la pandemia.
Hay que pedir turno. ¿Sabes qué? Te hacen pedir turno, pero te ponen por Zoom, te ponen el QR para que des tu dinero. No. Yo no digo que no des ofrendas al Señor, si está en tu corazón, pero deja de que negocien con tu vida. Ten en claro que la iglesia no es el edificio. Y esos pastores Dios los llama, en Ezequiel los llama asalariados. Y en Juan capítulo 10 los llama asalariados. Ellos no predican por amor. Con el pretexto de un mejor edificio, con el pretexto de una mejor mejoras edilicias, le sacan el dinero. Y ellos viven con autos nuevos, con casas lujosas, con yates. Ellos se van a México, se van a Cancún. Dios tenga misericordia de ellos. El juicio está a las puertas. Ya está obrando. Porque el espíritu de iniquidad del anticristo ya está obrando en el mundo. Ya está obrando. Los globalistas están mandando a los gobiernos y los controlan para que ellos a su vez nos controlen. Ponete barbijo, hace esto, hace lo otro, ponete, inoculate. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. No dejes que te engañen. No podés congregarte, no te preocupes. No, congregarte en el sentido de ir a un edificio, no te preocupes. Adora en tu casa. ¿Y qué dice el Señor? Mas tú cuando ores, cierra la puerta. Y en secreto, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él no te va a dejar faltar nada. Jesús dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Crees que Él puede mentirte? Muchos dicen, no, porque el Señor, primero tenemos que pasar por la tribulación. No. Lo dice ahí en 2 Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dios no nos ha puesto para ira. Cristo viene pronto. Ya he hablado de cómo nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire. ¿Dónde adoramos? Yo adoro con mi familia en mi casa. Tener el altar familiar. Cuando yo me convertí estaba de moda eso. Había unos estudios breves, cortos, pero de mucha edificación para mi vida y para otros. Yo lo usé para otros. Yo era coordinador en esa época de esos cursillos que se enviaban por correo. Estoy hablando hace 40 años atrás. No había celulares todavía. Se usaba el correo postal. El altar familiar. Pasar un tiempo en familia con tus hijos, con tus nietos, con tus padres si sos joven. No te hagas problema. No le des de comer a los lobos rapaces. Tu vida, tu alma, es lo más valioso para Dios. Y Él dice que somos la niña de sus ojos. ¿Sabéis qué es la niña de sus ojos? La pupila. El lugar más delicado del ojo. Eso somos nosotros para Jesús. Cristo viene pronto. ¿A dónde vas a estar adorando? ¿Te vas a estar angustiando, preocupando por estar en un edificio? Para encontrarte con Dios no necesitas ir a ningún edificio. A ningún edificio. Dios lo encontramos en espíritu y en verdad. Nosotros, vos y yo, somos templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿qué otro templo buscar? Que Dios te bendiga y prepárate,
porque Jesucristo está a la puerta. Hasta la próxima.